Pasamos a los puntos de desarrollo económico y turístico, con el punto quinto del orden del día, expediente del ejercicio de actividades económicas, puertas norma, aprobación definitiva del proyecto. Señor secretario. Sí, es un dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Turismo del pasado día 12 de diciembre, en el que, tras la deliberación, la Comisión Informativa, con 5 votos a favor de los diputados del Grupo Popular y 4 abstenciones de los diputados del Grupo Socialista y PP-PSOE, acordó proponer al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. El acuerdo inicia con una serie de antecedentes y en su parte dispositiva establece lo siguiente. Primero, aprobar con carácter definitivo la iniciativa de la Diputación Provincial de Soria para el ejercicio de la actividad económica derivada de la adquisición, junto con la mercantil Soria Futuro S.A., Caja Rural de Soria, el Ayuntamiento de San Leonardo de Yago y don Francisco Olivera Angelat, de la Unidad Productiva de Puertas Norma, todo ello mediante la constitución de una sociedad mercantil y por tratarse de una actividad que en los actuales momentos de crisis económica y alto desempleo se considera de indudable utilidad pública y altamente beneficiosa para los habitantes de la comarca de Pinares, pues impide la desaparición de una actividad económica fundamental cuya continuación, según se acredita en la memoria elaborada al respecto, resulta imprescindible para evitar la ruina económica y la despoblación de toda la comarca. Segundo, ratificar el pacto de socios según documento de 4 de diciembre de 2013, protocolizado en idéntica fecha, y constituir una sociedad mercantil cuya denominación será Norma Doors Technologies, sociedad anónima, su objeto social la fabricación de puertas y armarios y la fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción, su capital social de 6 millones de euros, aprobando los estatutos de la sociedad conforme constan diligenciados en el expediente y se transcriben como anexo 1 al presente acuerdo. Tercero, suscribir el 45% del capital social de la sociedad y el desembolso de 2.700.000 euros como contravalor de las acciones suscritas. Y por último, facultar a don Antonio Pardo Capilla, en cuanto que presidente de la Diputación Provincial, para cuantos actos resulte necesario llevar a término, en orden a la efectividad del presente acuerdo y especialmente para el otorgamiento de cuantos documentos públicos se precisen y trámites sean necesarios para hasta el momento de constitución y adquisición de plena personalidad jurídica por la sociedad mercantil. Muchas gracias, señor secretario. Entramos en las intervenciones en este punto. Con la primera, si le parece bien al señor de Miguel, que tiene la palabra. Sí, pues muchas gracias, señor presidente. Había hace muchos años un rey absolutista en Francia que se hizo célebre por una frase: el Estado soy yo. Era Luis XIV. Yo creo que esa frase hoy podría cobrar vigencia en la persona del presidente de la Diputación. La Diputación casi es usted. A usted le sobramos, la mayoría de los diputados provinciales le sobramos todos los grupos de la oposición. Ante una cosa tan seria y que desde el primer momento ha contado con el respaldo de este diputado, como es el intentar la salvación de una empresa que ha generado y esperemos que genere muchos puestos de trabajo en una comarca, usted se toma las atribuciones que le parece oportuno, pasa de los grupos de la oposición y modifica los acuerdos que se toman en pleno por su decisión propia. En el último pleno adoptábamos 3 acuerdos y el primero era tomar en consideración la memoria redactada por la Comisión de Estudio para el Ejercicio de la Actividad Económica. Esta memoria se ha visto modificada sustancialmente y firmada y ratificada por usted ante notario sin consentimiento del Pleno, pero desde luego sin conocimiento de los grupos de la oposición. Nos hemos tenido que ir enterando, como hemos podido, de las actuaciones que usted ha hecho desde aquel pleno a través de los medios de comunicación, a veces con informaciones que seguramente no eran del todo fidedignas, cuando más de una vez, en muchas ocasiones, no más de una vez, en muchas ocasiones le hemos dicho que los grupos estamos a su entera disposición para hablar en el momento que quiera de lo que quiera, y si son de cosas tan importantes como esta, más todavía, aunque tengamos que venir por la noche. Da igual, no tiene usted ni que convocarlo con los plazos establecidos. Por lo menos por mi parte, con una llamada por teléfono estaría presto aquí para oír su información, y creo que se debería haber dado antes de que usted lo hubiese firmado en la notaría, debida cuenta de todas las modificaciones que ha habido. Aquella memoria llevaba un pacto de socios, con una serie de cosas que durante muchos días estudiamos y vimos y le dimos el visto bueno en la comisión de estudio.
Todo eso se ha modificado sustancialmente. Había un primer punto que decía votación y mayorías. Había una redacción que no se parece en nada a la que usted ha firmado en la notaría. Se modifica sustancialmente cuántos tienen que estar presentes, qué participación del capital social para tomar los acuerdos, que no es lo que inicialmente nosotros aprobamos en la comisión de estudio y en la memoria que después, posteriormente, aprobó el Pleno. Hay un punto posterior que es la composición del Consejo de Administración. Aquella memoria y aquel pacto de socios que fue objeto de estudio, se decía que estaría gestionada por un Consejo de Administración compuesto por un máximo de 5 miembros. Cada uno de los socios tendrá derecho a proponer el nombramiento de un miembro del Consejo, cuyos votos estarán determinados por el porcentaje de participación que ostente la empresa y el socio que le proponga. Usted, con el resto de los miembros de esta sociedad, ha acordado que ahora el Consejo de Administración esté compuesto por 6 miembros. Y digo usted porque nadie más. Por 6 miembros. Un consejero en representación de la excelentísima Diputación, un consejero por Caja Rural de Soria, un consejero por Soria Futuro y 3 consejeros en representación del socio industrial. Lo que me molesta es que no tengamos conocimiento de todas estas modificaciones que son las que le dio el visto bueno el último Pleno. Siento mucho que en este Consejo de Administración se deje fuera al Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe. Yo, que desde el primer momento he dicho que fuera el precursor, que fuera el representante de la propia institución, el Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe, veo con dolor que en este momento se queda fuera del Consejo de Administración. El Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe no tiene opción a entrar en el Consejo de Administración, a no ser que por una decisión muy benevolente del socio industrial lo proponga dentro de sus 3 miembros. El Consejo decía en el documento que aprobó el Pleno, si no lo hubiera hecho la Junta de Accionistas, podrá nombrar de entre sus miembros a aquel consejero que deberá ostentar el cargo de presidente y asimismo designará a la persona que desempeñe las funciones de secretario del Consejo. ¿Qué dice ahora el documento? El presidente y el secretario del Consejo de Administración serán nombrados por el socio industrial. Luego hay una contradicción en ese mismo párrafo. No sé si se han dado ustedes cuenta, porque luego dice que el cargo de presidente recaerá a la persona que designe el socio industrial, pero que el Consejo de Administración designará a la persona que desempeñe las funciones de secretario del Consejo. Se contradice con lo que he leído anteriormente, pero bueno, eso sería lo de menos. Quórum de asistencia y mayorías. Terminaba diciendo aquel párrafo que aprobamos hace tiempo: el voto del presidente no será dirimente. ¿Qué dice ahora? El voto del presidente será dirimente. En el caso de empate, 3 y 3, quien decide es el presidente, que lógicamente lo decide el socio industrial. Yo no sé si es bueno o malo, pero podría usted haberlo consultado antes de firmarlo en la notaría con los grupos de la oposición, porque se ha modificado mucho. Me preocupa la modificación que hay también en el apartado 2.5, plan de negocio. Es un párrafo nuevo y me preocupa de alguna manera, porque yo me había hecho cierta ilusión al ver también informaciones que son las únicas que hemos tenido en los medios de comunicación, aunque en este caso no hayan sido de fuentes de la Diputación. Veía como alguna central sindical decía que empezábamos a trabajar el 2 de enero y que pronto estaríamos con 100 trabajadores. Pues bueno, el plan de negocio lo que dice y lo que está firmado por todos los socios, los 3 que estaban en la notaría, pues las partes se comprometen a desarrollar un plan de negocio de la compañía que se presentará en el primer Consejo de Administración que celebre la sociedad una vez hayan transcurrido 6 meses desde la firma del presente documento. Veo que no tiene prisa. Si el primer plan de negocio se presentará 6 meses después de la firma del presente documento,
me preocupa que los plazos se puedan dilatar y que no empiece a funcionar pues al ritmo o por lo menos con la celeridad que todos hubiésemos deseado. También hay modificaciones sustanciales y muy importantes y que también me preocupan en todo lo referente. Yo los estatutos no los tengo, no me los acompañaron con la documentación. Yo no sé si el resto de los grupos de la oposición los tienen. Dice que se acompañan a este documento, pero bueno. Hay modificaciones sustanciales también en lo referente a todo lo que es la transmisión de acciones. Documento anterior. Obligación de adquisición. A partir del 6º año de la constitución de la sociedad, cualquiera de los socios institucionales podrá instar a la venta de la totalidad de sus acciones, de las acciones que sean de su propiedad. Don Francisco Oliver Angelat está obligado a suscribir la totalidad de las acciones puestas a la venta por cualquiera de los socios institucionales. Esto es lo que se nos dice en aquella comisión de estudio, esto es lo que está escrito y esto es lo que creíamos todos. Hoy que pone el documento obligación de adquisición a partir del 6º año de la sociedad, cualquiera de los socios institucionales podrá instar a la venta de sus acciones que sean de su propiedad. Don Francisco Oliver Angelat y la sociedad de manera solidaria, ya no es don Francisco Oliver solo. Don Francisco Oliver y la sociedad de manera solidaria está obligado a suscribir la totalidad de las acciones puestas a la venta por cualquiera de los socios institucionales. Esto puede tener algún entresijo que yo no lo sepa a descifrar al poner y la sociedad de manera solidaria. Si usted en el turno de réplica me puede sacar de esas dudas, pues quizás esto no tenga importancia, pero si no, para mí sí que la tiene, porque ya no es él solo el que está obligado a suscribir las acciones, sino la propia sociedad. Podríamos seguramente haber llegado a un acuerdo si usted hubiese demostrado un mínimo de respeto a los grupos de la oposición, un mínimo de disponibilidad de diálogo para hacernos comprender las modificaciones que seguramente ha exigido el socio industrial y que habría que hacer para seguir con todo este proceso. Pero es que usted pasa de nosotros, señor presidente. Y por lo tanto, pues vamos a replantearnos el voto. En el anterior pleno dimos el voto a favor y es probable y posible que por los motivos que he dicho, por el desprecio que usted demuestra hacia, por lo menos hacia este grupo de la oposición, pues es probable que en esta ocasión nos replanteemos el voto. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Gracias, señor presidente. Hay que recordar, en primer lugar, que hoy no estamos cuestionando aquí la decisión de participar en la subasta para evitar el desmantelamiento de la fábrica, porque tal y como se puede leer perfectamente en el acta de agosto, en todo momento calificamos de positiva y de una medida incluso valiente y decidida, decíamos, y que era necesaria. Y era necesaria para cumplir con la finalidad, con una finalidad clara: dar viabilidad a toda la comarca de Pinares. Ese era el objetivo, esa era la cuestión. ¿Por qué? Porque quedó muy amenazada con el cierre de la factoría. Eso es lo que nos llevó a dar el voto favorable en aquel pleno a la propuesta y lo que hoy seguimos pretendiendo, lo que hoy seguimos buscando y por lo que hoy seguimos peleando y lo que va a condicionar de una manera u otra nuestro voto. Que con ese dinero invertido, con esa empresa o en esa empresa en la que participamos, junto con otras medidas de apoyo que tienen que venir de aquí, pero que tienen que venir también de otras administraciones y de otras responsabilidades, pues que con todo eso se permita generar la suficiente actividad económica y de empleo para que, bueno, pues para que la comarca mantenga mínimamente su población y su desarrollo social. Con esas premisas y ante la documentación que se nos presentó en el pasado pleno, pedimos para poder ver cumplidas nuestras expectativas y las expectativas creadas en la comarca, creadas en los trabajadores, con la decisión e incluso con las declaraciones de la Diputación y sus representantes, pues establecimos dos condiciones que eran necesarias
para alcanzar esas premisas. Las dos condiciones era un proyecto que de verdad permita pensar en unas cifras razonables de empleo para ser suficientes para dar viabilidad no solo a la empresa, que repito, ese no es su objetivo, sino a toda la comarca de Pinares, como pues así se aprobó y así venía en el contenido literal del acuerdo en agosto. Pedíamos eso y pedíamos una segunda premisa, que era un plan industrial complementario en la comarca con la participación de la Junta de Castilla y León, que creo que ha tenido mucho que decir, no lo ha dicho o no ha sido suficiente y tiene mucho que decir todavía. Aún no conocemos, desde luego, este plan complementario. Es cierto que se ha hablado de él, que se habla de cantidades, de aportaciones, pero aún no hay nada concreto, no hay nada establecido. Aún así, bueno, podemos aceptar que se han dado los primeros pasos para que eso esté sobre la mesa. No sé si ha traído usted de su visita de ayer algún documento que nos pueda presentar y que pueda avalar que haya algo más ya que esos primeros pasos. Pero, aun estando cogiendo con pinzas este plan industrial complementario, si la otra cuestión que planteamos y que era clara e importante, pues estuviera de alguna manera justificada o cumplida, podríamos confiar en que esos primeros pasos son suficientes, incluso pues que esta cuestión no fuera fundamental para condicionar el sentido de nuestro voto. Pero, como decía, el condicionante más importante sigue siendo el plan industrial de la empresa. Porque a día de hoy, lo único que hay sobre la mesa, lo único que hay por escrito, es la documentación que fue en el pasado pleno, el documento aprobado por esta Diputación y las cifras que en ese documento aparecían. 30 trabajadores al inicio y un máximo de 97 dentro de 3 años. Dentro de 3 años, cuando ya quede muy poco en la comarca, cuando, bueno, pues veamos que poco se puede hacer ya para reflotarla, porque no son suficientes esos 97 trabajadores dentro de 2 años y, desde luego, esos 30 trabajadores al inicio, no son suficientes para los objetivos pretendidos y, por tanto, independientemente de que fuera algo positivo esa decisión de comprar para no desmantelar la empresa, no estamos haciendo todo lo necesario para alcanzar lo que se pretendía, que era, desde luego, dar viabilidad a la comarca. También es cierto que ustedes negaron validez a su propio documento, a ese documento que aparecía, aunque, bueno, pues en la última comisión el propio presidente nos decía que con esos 30 trabajadores inicialmente se podría poner en funcionamiento la planta, moviéndolo de un sitio a otro. Nosotros seguimos pensando que es imposible, y no es que lo pensemos nosotros, es que lo piensa la gente que entiende de cómo funcionaba la fábrica y cómo está la fábrica y qué es lo que habría que hacer para que, desde luego, echara simplemente a andar. Y nos dijeron que, bueno, que ese no era el documento importante, sino que habría que esperar al proyecto empresarial, que habría que elaborar ya, sobre todo con la participación o incluso con el protagonismo del socio industrial, y eso era lo que realmente sería importante. Pero ¿qué ocurre? Que, tal y como se ha dicho, a día de hoy ese documento no está, ese proyecto del empresario no está, y como se ha recordado y recordamos nosotros en prensa, bueno, pues no se espera para pronto, no se espera para pronto. Y lo malo no es eso, lo malo es que parece que a la presidencia no le ha parecido a lo largo de todo este mes un tema con suficiente interés como para saber preguntar al empresario cuáles son las perspectivas, cuáles son las posibilidades, cuáles son, bueno, pues el futuro que él plantea para esa factoría. Porque, bueno, pues parece que lo que se está más empeñado es en decir que no se ha prometido nada, que no se ha tratado nada sobre el inicio de la actividad y que no se sabe nada de la cuestión. En este tiempo, en este mes que ha pasado un poquito más, ha habido bastante menos tranquilidad de la que se esperaba. Si el proyecto, como se dijo, y el acuerdo estaba claro, aunque ya se han repasado algunas cuestiones, ahora hablaremos de otras, por parte del otro grupo de la oposición, si el proyecto estaba claro y todas las partes conocían exactamente las circunstancias del acuerdo y así vinieron a pleno,
pues las cosas deberían haber estado más tranquilas y no habría habido tanta polémica, pero no ha sido así y usted, efectivamente, tampoco se ha molestado una vez más en darnos explicaciones de lo que pasaba. En la Comisión de Desarrollo se nos dijo que el pacto de socios había sido complicado y se nos dijo que algunas cosas habían quedado cerradas adecuadamente. Vemos que ese cierre incluía, desde luego, algunos cambios que no voy a repasar, aunque es curioso pues que una de las cuestiones que aparecen en ese pacto de socio es que lo que pone ese pacto de socio no puede hacerse público, con lo cual ahora mismo en este pleno estamos incumpliendo el pacto de socios que se firmó. Pero bueno, son cuestiones menores porque planteamos algunas de ellas en la comisión y se nos dijo que estaban solventadas y nos gustaría que nos dijeran ustedes exactamente aquí cómo. Nos preocupaba bueno, pues la maquinaria que había en la factoría. Si existía la posibilidad de que, bueno, pues se moviera la maquinaria de la factoría y se llevara a otro sitio, manteniendo a lo mejor todos los compromisos del domicilio social y la actividad principal allí, pero si existía esa posibilidad. Nos dijeron que no, que eso no podía hacerse de ninguna manera. Nos gustaría que nos dijeran exactamente en el pacto de socios dónde pone esa cuestión. ¿Dónde lo pone? Hablan de los 25 años de obligación de mantener San Leonardo. Una cosa, desde luego, que nos parece correcta. Pero, ¿qué valor, qué posibilidades tenemos nosotros de que si eso no se cumple, tomar medidas? ¿Qué pasa si eso no se cumple una vez, por ejemplo, que se haya producido esa adquisición por parte del empresario o incluso por parte de la empresa comprando sus propias acciones, tal y como se ha planteado antes? ¿Qué ocurre si, bueno, pues si eso no se hace, si la empresa se desmantela o cualquier otra cuestión? ¿Qué va a pasar? ¿Creen ustedes que está garantizado adecuadamente el tema de los 25 años? ¿Cómo? Díganos ustedes exactamente cuáles son las consecuencias si eso no se produce. Dicen ustedes, nos dijeron ustedes que había muchas cuestiones que se habían solventado, pero vemos aquí que no. Y no voy a entrar en otros detalles porque lo más importante, lo fundamental, lo importante para nosotros es precisamente lo que he comentado antes de los puestos de trabajo. Sí que es cierto que se nos dijo en la comisión, y que es curioso escuchárselo a usted, dice, literalmente dijo, me hubiese gustado dar más participación, pero es absurdo hablar antes sin tener esto cerrado, no tiene sentido. Y sí, nos pedía el Grupo Socialista una reflexión. Hombre, lo primero, de participación. Informe, una mínima información previa. Cuéntenos algo. Si no da usted ninguna confianza. Bueno, y la presidenta, la portavoz, con el comentario del punto anterior, de que seguramente no estaría firmado, bueno, pues yo creo que el problema es que no saben ustedes lo que es dar participación, les falta esa educación para la ciudadanía, esa educación en valores en los que dar participación no significa llevar las cosas para que le demos aprobación. Significa darnos información antes, comentar y ver posibilidades para que las cuestiones que a lo mejor estamos planteando a posteriori se las pudiéramos plantear antes de cara a que usted formaran parte de la negociación, porque a lo mejor hay algo que aportar. Las cuestiones más importantes para saber si el proyecto puede cumplir con esas expectativas que se tenían por nuestra parte, por la comarca y por los trabajadores, pues las planteamos en esa comisión. ¿Cuándo se iba a empezar? ¿Cuánto empleo? ¿Y qué se nos dijo? Ni se sabe, ni se preguntó. El presidente de la Diputación dijo que ni lo sabía ni lo había preguntado. No entendemos cómo no se puede interesar por una cuestión que para nosotros es la más importante. No se molestó ni en mantener una charla a informar sobre este tema para saberlo. Eso o no se interesó o nos toma el pelo. Eso o nos toma el pelo. Porque esa misma mañana de la comisión, aparecían en prensa posiciones mucho más optimistas sobre el inicio de la actividad, que hablaban de una fecha de apertura muy próxima, que hablaban de una cifra de trabajadores muy razonable, pero eso sí, que fue negada y descalificada por parte del presidente de la Diputación.
Así que, lamentablemente, independientemente de otras cuestiones que se hayan podido cambiar o no, para seguir buscando el objetivo de intentar dar viabilidad a la comarca, pues tenemos que buscar esas cifras de empleo. Y no tenemos la más mínima garantía de que esa compra, que inicialmente fue una decisión acertada de cara a cumplir los objetivos marcados, de generar una cifra suficiente de empleo en la comarca y por tanto, pues eso, saber si realmente cumplíamos los objetivos. Ahora mismo, con las cifras, pensamos que no se cumplen las expectativas, que no se cumple la finalidad y que, por tanto, a nivel social, a lo mejor no se ha tomado la decisión más conveniente. No se trata, repito, de dar viabilidad a una empresa que empiece a funcionar con 30 trabajadores, sino que se trata de dar viabilidad a una comarca. Si están en condiciones, fíjese lo que les voy a decir, si están ustedes en condiciones de darnos seguridad en esa creación de empleo, si son capaces, por ejemplo, de confirmar ahora mismo las cifras de empleo que aparecían en prensa, esas mismas que aparecían en prensa, independientemente de todas otras cuestiones, independientemente de que nos sigan ninguneando y otras muchas cuestiones y otras descalificaciones, pues van a tener el voto favorable del Grupo Socialista. Si ustedes nos dicen, no ya a lo mejor empezar el 2 de enero, me da igual, en enero, pero llegar a esos 100 trabajadores en verano, ahora mismo tendrán ustedes el voto favorable del Grupo Socialista. Muchas gracias, señor Núñez. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Bueno, pues una vez más siguen ustedes mareando la perdiz, con exigencias, queriendo que nosotros les digamos lo que no podemos decir. Vamos a votar, pero si es que, oigan ustedes se quedaron atrás ya hace tiempo. Ustedes no votaron cuando había que votar y era lo importante. Ahora están pensando si van a votar o no. Mire, tengo que decirle, primero me voy a dirigir a don José Antonio de Miguel, que le he oído decir varias veces, me preocupa, me preocupa, me preocupa. A este equipo de gobierno nos sigue preocupando la situación, pero no tanto como hace 6 meses. Porque este equipo de gobierno, con su presidente a la cabeza, lo que hizo fue capitanear un proyecto del cual nos sentimos orgullosos, buscando socios. ¿Y el objetivo cuál fue? Rescatar una empresa, una factoría. Intentar que abra la puerta otra vez. ¿Por qué? Porque nos preocupa el interés social, nos preocupa San Leonardo de Yagüe, nos preocupan los pueblos de su alrededor y nos preocupa su gente, en primer lugar. Eso es lo que estamos haciendo aquí. A lo largo de estos 6 meses se ha llevado un procedimiento complicado, porque se ha dicho en multitud de ocasiones, no es habitual que una institución esté aquí. Pero nosotros nos vimos en la obligación moral de entrar y nos sentimos orgullosos de que la Diputación esté aquí, con todo lo complejo que pueda estar resultando o no, porque, como le digo, han sido 6 meses de procedimiento. Y no hacen más que acusar y tachar de poca transparencia, de falta, pero si es que se les ha explicado por activo y por pasivo. Ustedes han tenido toda la documentación en su poder, se han hecho comisiones, han participado de la propia comisión de estudio, pero a ustedes les interesa políticamente decir esto continuamente y les interesa políticamente a don José Antonio de Miguel dirigirse al presidente de la Diputación por todo esto. Pero ¿sabe qué le digo? Que si a usted le preocupan muchas cosas, a mí me preocupa mucho más esta mañana su actitud. Esa actitud de un diputado que me está diciendo que por ciertas cuestiones de la actitud del presidente está pensando si se abstiene o no en la votación. Si a usted eso le parece un argumento con un mínimo de responsabilidad política y de lo que usted representa hoy en esta casa, desde luego a mí no me lo parece. Irresponsabilidad total. Si usted está condicionando su voto a su parecer o su manera de pensar de la actitud del presidente y no lo hace en defensa de que salga adelante por la comarca de Pinares, su actitud me parece irresponsable total, vuelvo a decirle.
y a vueltas continuamente el Partido Socialista, que cuántos puestos se van a crear. Se hizo un plan de estudio en esta Diputación y ese plan de estudio se hizo con los mínimos. Hay muy buenas expectativas, claro que sí, y hay ganas de trabajar, pero lo que no podemos decirle es en este momento cuántos puestos de trabajo va a haber. Pero sí que se abre una esperanza y una solución, y eso lo decimos aquí esta mañana muy alto y muy claro, para la comarca de Pinares. Y como le decía anteriormente, esa solución viene dada de un proceso complicado y en el anterior pleno el Partido Socialista se abstuvo. ¿Y si todos hubiésemos hecho eso? Usted podría estar hablando esta mañana de lo que está hablando aquí, de si el Consejo de Administración o los estatutos o me parece bien o me parecen... No podríamos estar hablando, porque el proceso se hubiese detenido ahí. Si todos hacemos lo que ustedes se abstuvieron, porque usted ha dicho hace un momento, dice, no estamos hablando ahora de la participación en la subasta, que es que nosotros votamos. El Partido Socialista votó a la presentación de la oferta. Sí, el Partido Socialista votó a arrancar el motor del coche, pero luego le quitó las ruedas, porque el pleno anterior, ese era fundamental para que esto salga adelante, y ustedes no lo hicieron. ¿Con qué moral pueden estar diciendo hoy si me parece bien, si me parece mal o si me deja de parecer? En definitiva, como ya les ha explicado el presidente, y esto solo lo entiende, ¿no se oye? Sí. Y esto solo lo entiende el que lo quiere entender, pero el que no tiene predisposición ni voluntad ninguna de entender, pues evidentemente no lo va a entender nunca, y ustedes no tienen esa predisposición. El presidente dicen que se lo explicó, que un pacto es complicado. Efectivamente, claro que es complicado y que hay que llegar a acuerdos y entendimientos, pero mire, le puedo decir que el pacto al que se ha llegado es bueno. ¿Por qué? Porque la Diputación Provincial no tiene ningún otro interés que no sea el social, el objeto que se cumpla, que repercuta en la comarca de Pinares, en su gente. Pero también puedo decirle que para que se cumpla eso, pues tiene que tener un control. Y el control se produce porque para adoptar decisiones importantes tiene que votar el 75% de ese Consejo. Con lo cual, dejemos que cada uno se encargue de lo que tiene que hacer. El empresario, que esa no es nuestra misión, que se encargue de todos los temas relacionados con la fabricación de puertas, el abrir comercios, venderlas, y a nosotros lo que nos interesa, o a ese Consejo de Administración, es el control económico-financiero para que se cumplan los objetivos y no se pueda hacer de la factoría lo que se quiera. Esa es la realidad. Y eso es lo que vamos a apoyar. Y claro que nos preocupa como a todo el mundo, a ver cómo se van desenvolviendo los acontecimientos. Hay indicadores, como les dije en el otro pleno, de que la situación está mejorando, y así es. Y yo estoy convencida de que Norma va a salir adelante. Y estoy convencida de que es una buena solución para la comarca de los Pinares. Y estoy convencida de que esto sale adelante por la firmeza y la voluntad de algunos de nosotros. Así es. Así es, pero las cosas hay que demostrarlas a tiempo. Muchas gracias. Continuamos con el turno de intervenciones. Si quiere tomar la palabra el señor de Miguel, adelante. Sí, pues muchas gracias, señor presidente. Nos preocupa la gente, lógicamente, que nos preocupa la gente, yo lo he dicho, y eso fue lo que me movió a modificar el sentido de mi voto en el pleno anterior. Nos preocupa a todos. Pero me preocupan mucho las formas. Me preocupan mucho las formas cuando estamos en instituciones democráticas. Y aquí me preocupan muchísimo. Porque las formas, por parte del equipo de gobierno y por parte de la presidencia, a mi modo de entender, dejan mucho que desear con respecto a los grupos de la oposición. Participación y comunicación. Dice que hemos participado en la comisión de estudios, sí, y activamente y aportando muchas cosas, pero claro, pero luego nos vemos sorprendidos como todo lo que durante muchos días estamos hablando en la comisión de estudio, pues de la noche a la mañana se ve modificado, sin consultarnos ni decirnos absolutamente nada.
Y vamos a una comisión con un documento firmado en una notaría ya por el presidente con unas modificaciones muy importantes. O sea, el presidente pasa absolutamente de la posición. Dice que si voy a cambiar el voto solo por la actitud del presidente, pues es probable, porque el presidente nos está demostrando, y el grupo que sustenta la presidencia, que no le hacemos falta en absoluto. Porque si las formas hubiesen sido de otra manera, si cuando estas negociaciones, que han podido ser duras, se están llevando a cabo, nos llama y nos da las explicaciones precisas, esas son las formas, no las explicaciones. Decirnos, esto estaba así en el anterior pleno, a estos acuerdos llegamos, nos exigen modificar estos puntos, ¿qué os parece? Fíjese qué sencillo, fíjese que es sencillo. Pues eso no se ha hecho. Y entonces, claro que me preocupa que desde el pleno, ya no sé si de julio, estamos en Nochebuena, todavía no conozcamos al empresario. Pues también me demuestra una cierta actitud. Sí, yo es que no lo sé, me hubiese gustado conocer y hablar con el empresario en la comisión de estudio. Me demuestra, yo sé que nos dijo el presidente que la última vez estaba en Estados Unidos, pero ha estado varias veces en Soria, porque ya ha firmado por lo menos 2 o 3 documentos. Por lo tanto, hombre, yo no sé, el empresario seguramente estará acostumbrado a hablar con empresarios y con empresas. Y por lo mismo que decía antes el señor Núñez, que es cierto, sí, claro, en el pacto de socios pone que esto tiene que ser confidencial y que no se puede hacer público. Y seguramente el empresario no sabe que una administración, todas las decisiones que tome tendrán que ser con luz y taquígrafos, porque yo creo que lo que hagamos las instituciones puede ser público porque no tendremos ningún problema en firmar cosas que se puedan firmar. Pero a lo mejor el empresario no está acostumbrado a eso y por eso pide confidencialidad y que esto no se haga público. ¿Cómo no se va a hacer público si tiene que aprobarse en un pleno con debate? Pero eso también está firmado en el pacto de socios. Pero que a estas alturas, y a pesar de los rumores del Partido Popular, no conozcamos al empresario, no conozcamos su proyecto industrial, pues me preocupa, claro que me preocupa, y me sigue preocupando, señora portavoz. Y me preocupa que el señor presidente de la Diputación diga en la comisión última que el proyecto que nosotros aprobamos y formaba también y acompañaba al pacto de socios y estaba dentro de la memoria, ese estudio económico y ese plan que los técnicos de la Diputación se esforzaron en hacer y es el único que tenemos, me preocupa que el señor presidente dijera al respecto, copie palabras textuales, que nuestro proyecto al empresario le importa un pepino. Palabras textuales del presidente de la comisión. Pues claro que me preocupa. Porque entonces ahora mismo no tenemos ninguna base sólida para saber cómo va a funcionar, qué plan industrial, no sabemos absolutamente nada al respecto. Pues me preocupa, señora portavoz. Claro que me sigue preocupando. Pero me sigue preocupando porque me preocupa toda la comarca de Pinares y la gente que en ella vive. Y por eso me sigue preocupando todas las cuestiones que yo aquí planteo, que creo que además les he demostrado que tienen fundamento. Y que a pesar de que lo que siga diciendo el presidente de la Diputación, pues la falta de respeto que demuestra hacia los grupos de la oposición es, yo diría que alarmante. Voy a utilizar esa palabra. Alarmante, ¿eh? Y podría terminar parafraseando como he empezado, a Luis XIV. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Núñez. Gracias, señor presidente. Empezar, como ha empezado la portavoz del Grupo Popular, diciendo que lo único que hacemos es marear la perdiz, pues ya da idea de la respuesta que va a dar a los argumentos, a las cuestiones que se plantean en el debate. Eso es lo malo de este pleno, que no nos dedicamos a argumentar, a decir, no, es que esto que ustedes dicen que es así, no es así por esta otra cuestión. Y eso es lo malo y eso es lo lamentable.
Dice que nos da igual, que están decididos políticamente, que estamos decididos políticamente a votar en contra por no sé qué cuestión. Pero claro, ya nos repite lo que ya nos repitieron en el pleno pasado. Si nos decían ustedes, si se montan ustedes en el carro cuando ya está funcionando, eso ya no tiene ningún valor. Vaya papelón que tiene el Grupo Socialista. No me vale, decía el presidente, no me vale que vengan en el pleno de diciembre a decir que votan a favor. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Si ya directamente ustedes no querían, no quieren ustedes que les votemos a favor. ¿Sí lo quieren? ¿Sí lo quieren? Pues lo disimulan ustedes de maravilla. Lo disimulan ustedes de maravilla, ¿por qué? Porque sería tan fácil como todo eso que se le ha reprochado, todas esas cuestiones que se le han planteado, les hubiese dado respuesta antes de venir hoy en las mismas circunstancias, no, peores probablemente. No sé, las formas son importantes, pero para nosotros no van a condicionar el voto. Es curioso verlos a ambos hablar de las formas a la hora de gobernar y de dar participación. Es curioso verlos a ambos, desde luego, conociéndoles. Pero en cualquier caso, eso no es ahora lo fundamental. Lo fundamental es conseguir convencernos, por favor, convénzanos de que esto que estamos haciendo sí que soluciona o sí que va a ser significativo a la hora de llegar al objetivo, que es dar viabilidad a la comarca. Díganos ustedes algo positivo, díganos ustedes qué perspectivas tienen, o resulta que no hay nada. Es que claro, ha hablado la portavoz, dice, lo que estamos intentando es abrir la puerta de una empresa. Es que abrir la puerta de una empresa en las condiciones que ustedes plantean, con 30 puestos de trabajo y dentro de 3 años un máximo de 97, no soluciona el problema. Y creo que en eso estaremos todos de acuerdo. En eso estamos, estoy seguro, todos de acuerdo. Pero, al final, dice que nos dedicamos a acusar, que han explicado por activo y por pasiva las cosas que les interesa políticamente. ¿Dónde están esas explicaciones por activo y por pasivo? ¿Es cierto o no es cierto que se cerró este nuevo acuerdo durante este mes sin decirnos absolutamente nada de lo que se estaba cambiando y por qué? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es cierto que cuando a través de la prensa se cuestionó incluso la continuidad del socio privado, no se nos dijo absolutamente, ni se nos comunicó absolutamente nada, ni se nos dijo eso es falso y eso es mentira? Son todas estas cuestiones que era tan fácil de solventar con una llamada, diciéndonos, está saliendo esto no es así, tenemos problemas aquí, y pensamos que podemos arreglarlo así, ¿qué opináis? No significa darnos la razón, no significa decirnos, opináis esto y es lo que vamos a defender, no. Significa que hablemos, intercambiemos información para, desde luego, que al final, por lo menos, nos hayamos sentido escuchados y que lo que tenemos que aportar, no lleguemos al momento de este pleno en el que no podemos aportar absolutamente nada. No podemos aportar nada a lo que ya tienen ustedes acordado. ¿Es verdad o es mentira? ¿Podemos cambiar una coma de todo eso que ustedes traen aquí? ¿Podemos pedir alguna información adicional de todo lo que ustedes traen aquí? ¿Podemos simplemente hablar ahora mismo con el empresario para que nos cuente lo que usted no le preguntó o no nos quiere contar? Eso es lo que, desde luego, reclamamos aquí. Dice también la portavoz del Grupo Popular, están a vueltas con cuántos puestos se van a crear. Le voy a dar la vuelta, a ver si así lo entienden y me dan una respuesta. Me da igual los puestos que se van a crear. La cuestión es que, bueno, pues ahora mismo hay más de 500 personas que salieron de esa fábrica, que ahora mismo están en una situación de desempleo, que algunos llevan ya bastante tiempo en esa situación de desempleo, que no sé cuánto tiempo van a poder aguantar. Entonces, no me diga cuántos puestos de trabajo se van a crear, dígame qué seguridad, qué perspectivas, qué ánimos podemos darles y a cuántas personas de que en un periodo van a poder aguantar.
de que les podemos decir quédense ustedes en la comarca porque hay posibilidades de que tengan ustedes trabajo, de que tengan ustedes posibilidades económicas, ya sea por el tema de la fábrica o ya sea por el plan complementario que pedimos. Eso es lo que tenemos que saber. ¿Por qué? Porque al final tendrán que irse. Y si llevan ya mucho tiempo, no les podemos pedir como les pedimos a través de de la documentación, que es la única que está por escrito en este pleno, no podemos decirle que dentro de 3 años van a entrar 100 personas. Porque no creo yo que muchas personas puedan aguantar esas condiciones. ¿Nos da igual los puestos de trabajo? Díganle simplemente cuántas personas. No te preocupes, no te preocupes, va a ocurrir esto. Dicen ustedes el tema del coche. Si todos hacemos lo que ustedes, si nos abstenemos, esto no estaría echando a andar. Se limitaron a poner en marcha el motor del coche y luego le quitaron las ruedas, ha dicho. El problema es que el coche iba a algún sitio, buscaba un objetivo, se movía hacia un sitio. Y lo que no sabemos es si tiene gasolina suficiente para llegar a ese sitio. Y lo que no es justo tampoco es que nos digan, arranque el coche. ¿Veis? Este es el coche. Bajaros. Se dan ustedes una vuelta hasta otro lado y nos dicen, miren, nos hemos dado una vuelta por allí, hemos hecho esto, subiros otro rato. ¿Lo veis? Pues ala, bajaros otra vez. Eso es lo que ustedes hacen. Ese es el símil del coche. Ese es el problema. Y el problema es que si nos enseñaran esa ruta, ese mapa de carreteras, para saber a dónde vamos y para saber si vamos por el buen camino o no vamos por el buen camino, pues por lo menos, independientemente de todas las otras cuestiones, pues ahora mismo tendrían el voto a favor. Y luego, bueno, pues a lo de siempre, hablar de moral, que si tenemos moral o no tenemos moral. Esto forma parte de su ideología, donde al final es más importante una bandera y ofender a una bandera, que el ofender a las personas y a las cuestiones. Esto es, como digo, el ver si pueden tener lo mínimo para sobrevivir o no, esas son las cuestiones importantes. Eso forma parte, como digo, de su ideología. Hablar de moral y hablar de estas cuestiones y hablar de que el pacto es bueno y ustedes tienen que creérselo porque sí, porque lo decimos nosotros. Menos mal que no se dedican ustedes a la educación, porque ha dicho, esto solo lo entiende el que quiere entenderlo. Solo lo entiende el que quiere entenderlo. Imagínense ustedes un maestro diciéndole a los niños, es que aquí esto solo lo entiende el que quiere entenderlo. No, es que hay que explicarlo. Es que hay que decirle cómo se hacen las cosas y por qué se hacen las cosas. Es que esa es la cuestión. Y eso es lo que, desde luego, ustedes pues no están haciendo de ninguna manera. ¿Y por qué? Porque si el pacto es bueno, como dicen, pues será que cumple el interés social que se buscaba. Y es que el interés social no es abrir la puerta de la empresa. Y el interés social en estas circunstancias no se ve cumplido. Pero es más. Le hemos pedido información concreta, datos concretos, explicaciones concretas sobre 2 cuestiones. El tema de la maquinaria, ¿dónde lo pone? Díganos exactamente eso, que es tan fácil como decir aquí esta frase y esto significa. O el tema de los 25 años, aquí y esta frase y esto significa. Y es que ni eso nos dan. De verdad, ahora mismo no estamos en condiciones de poder pensar que esto está garantizando la viabilidad económica de la comarca. Y ese es el único problema que nosotros tenemos. Le hemos dicho, denos ustedes, comprométanse ustedes, que yo creo que han tenido que hablar del empresario. Es que no me cabe en la cabeza que lo más importante, a dónde vamos, qué perspectivas, cuántas personas pueden trabajar, no lo sepan ustedes, no lo hayan comentado ustedes. Con lo cual, denos ustedes, comprométanse con esas cifras que ya se hicieron públicas y que saldrían de algún sitio y que ustedes sabrán de dónde han salido, pero que creo que no se habrá inventado nadie, pues ratifíquenos esas cifras y bueno, pues por lo menos tendremos perspectivas de que el camino es bueno, aunque no esté todo solucionado, el camino es bueno y tendrán nuestro voto a favor. Muchas gracias, señor Núñez. Tiene la palabra Ascensión Pérez. Pues menos mal que se dedica usted a la educación, porque la verdad que no me he enterado de mucho de lo que ha dicho, sinceramente, a la enseñanza.
a la enseñanza. A la enseñanza. Bueno, la verdad es que es un debate bastante absurdo. Usted ha dicho una cosa y a mí me gustaría... Sí, usted ha dicho una cosa y a mí me gustaría dice, que intentemos convencerles para que voten a favor. Pues hombre, si ustedes no se convencen de que tienen que votar a favor, están diciendo esto no es lo mejor, esto no es una garantía, pero ustedes reflexionen, ¿había algo mejor? ¿Había alguien que presentase una oferta? ¿Será mejor abrir la puerta de una factoría y que empiecen a trabajar personas que no que esté cerrada, no? ¿O en eso no estamos de acuerdo? Creo que estemos de acuerdo. Que digamos exactamente y que pongamos que van a empezar mañana 200 trabajadores, pero ustedes lo dicen en serio. ¿Lo dicen? Sí, lo dijeron en el pleno pasado y cuestiones como estas. Si es que el papel y la tinta todo lo sustenta, pero no, lo que hace falta es tomar decisiones para que eso se produzca. Y vuelvo a decirles, es que ustedes no las tomaron. Es que si por el Partido Socialista fuese, por el Partido Socialista, esto se hubiese quedado detenido ya hace un mes. Porque es que además el Partido Socialista desoyó a los propios concejales de San Leonardo de Yagüe, a los propios concejales del Partido Socialista, que les decían, voten ustedes a favor, porque ellos sí que tienen una esperanza, como el resto de personas, como esas 500 personas que se fueron a la calle, como tantas familias que están afectadas, y que el sentido común dice que mejor será que eso comience a funcionar, que no hagamos nada para que deje de funcionar. Y es que la postura del Partido Socialista es no hacer nada. Es no voy a votar porque no estoy de acuerdo, pero ustedes creen que es lógica, hombre. ¿Ustedes creen que es lógica esa postura? Vamos a intentar ser razonables todos. Yo sí que les pedimos el equipo de gobierno que reflexionen y que voten a favor. Están nombrando al empresario. Es que nosotros nos dedicamos a las administraciones públicas, pero los empresarios tienen empresas y tienen trabajo y están fuera de este país. Y no se preocupen ustedes, que al empresario le conocerán. Ustedes al empresario no le conocerán personalmente, pero bastante se conoce de él. Su compromiso, su apuesta, ha puesto el dinero y está todos los documentos que le unen a este proyecto. ¿Qué más quieren saber del empresario? Si es alto, es bajo, ya le conocerán, no se preocupen. Lo demás lo tiene usted escrito. No le preocupe tanto eso porque todo llegará. ¿Cómo no le van a conocer? Como todo lo demás. Todo lo demás, poco a poco. Las cosas empiezan de abajo arriba. Lo que no pueden pretender ustedes es que digamos cosas por decirlas, sin fundamento. Pero intenten ser razonables, intenten reflexionar, intenten acompañar a este equipo de gobierno en sacar este proyecto adelante, que es vital para la comarca de Pinares, que lo es también para otras empresas del sector que se dedican y para tantos puestos directos como indirectos. Reflexionen, hombre, para eso estamos aquí. Lo demás podemos estar más de acuerdo o menos. Son procesos complejos, complicados y requieren de la discrecionalidad oportuna. Y eso no es que no nos fiemos de nadie, eso es que requieren de la discreción. Entiéndanlo así, de esta manera. Vamos a sacar esto adelante. ¿Y saben lo que les digo? Lo mejor que le puede pasar a partir de hoy a Norma es que se deje de hablar de ella y se empiece a trabajar y se tenga confianza en las cosas que se han hecho. Confianza total. Y se empiecen a partir de ahora, que ha terminado ya el trámite administrativo, cuando se empiece a componer ese consejo, y se tomen decisiones, y se abra esa puerta, y se empiecen a fabricar puertas, y se empiecen a abrir mercados. Eso es lo que nos interesa. Lo mejor que le puede pasar hoy es que se deje de hablar de ella, por lo menos por un tiempo, a ver si empezamos a funcionar. En eso tenemos toda nuestra esperanza puesta y nuestra ilusión como Diputación de Soria, como equipo de gobierno, que apoyamos desde el minuto 1 este proyecto, porque creemos en él y confiamos en que sea una solución para la comarca de Pinares. Muchas gracias. No vamos a pasar la votación todavía. Los señores fotógrafos ya se han levantado corriendo por darle un poco más de tranquilidad a la cosa. Pero he tenido pues bastantes insinuaciones sobre la forma de actuar de este presidente, y antes de pasar al turno de hacer la votación, pues sí quiero hacer las siguientes reflexiones. Y sobre todo con el carácter
de poder convencer a los grupos de la oposición de que nos acompañen al Grupo del Partido Popular en esta importante decisión que hoy va a tomar la Diputación Provincial de Soria. Yo no sé si todos ustedes se han dado cuenta de que si aquel 31 de julio de este mismo año no hay un grupo de gente que se pone a trabajar para poder salvar o rescatar esta situación, no se hubieran puesto en marcha. Yo no sé si se dan cuenta que ahora mismo estaríamos hablando de otro escenario totalmente diferente en la zona de San Leonardo de Ollagüe, en la zona de Pinares de la provincia de Soria. Quedamos muy satisfechos de que los grupos de la oposición reconocieran y vieran en aquel pleno del 2 de agosto con la moción presentada el apoyo para dar el paso a lo que estamos poniendo en marcha. Pero nos ha sorprendido muchísimo los diversos comentarios, opiniones, divagaciones sobre lo difícil que es montar además esta estructura, porque esto no es una cosa habitual que hagan las administraciones. Y si es excepcional lo que vamos a hacer aquí, es casualmente por ese motivo. No es normal de que una administración pública capitanee el 45% de la participación en una empresa para salvar una iniciativa empresarial de una zona de la provincia que se cae por los 4 costados, en la que hay mano de obra suficientemente cualificada para llevar adelante un proyecto, en el que hay una unidad productiva para salvar, para poder tener vocación de futuro y voluntad de futuro, y donde la Diputación Provincial ha dirigido este asunto. Lo ha dicho muy bien la portavoz del Partido Popular, que lo mejor que se puede hacer a partir de los próximos días, cuando se constituya todo esto, es dejar de hablar de norma. Porque este presidente, y creo que todos nosotros, los 25 diputados, por lo que tenemos que trabajar y pedirle al empresario al que le vamos a dar toda la responsabilidad industrial, profesional, empresarial, como especialista en la materia, a exigirle encontrar mercados donde vender puertas, para que se fabriquen puertas, para que se creen puestos de trabajo, para que se facture y para que se puedan pagar las nóminas todos los meses. Y esto es así. Y yo, querido señor de Miguel, cuando yo dije en la comisión informativa del pasado día, ¿se da cuenta cómo no podemos dar confianza? Que usted saca chascarrillos de mis comentarios en una comisión informativa. Mi expresión de que nuestro proyecto le importa un pepino al empresario, y lo corroboro, va dirigida a lo que es el plan de viabilidad que presentamos nosotros, que no tendrá que ver absolutamente con el plan industrial que presente el industrial en el futuro. A eso me estoy refiriendo, y usted saca de contexto mis comentarios dentro de una comisión informativa, y esa es la confianza que usted quiere que le demos a usted de las reuniones internas que podamos hacer. ¿Para qué? ¿Para los chacarrillos de un rey absolutista que usted dice? En esta provincia hay mucho reyezuelo. Deje los reyes absolutistas que están olvidados y pasados y desfasados. Pero esta Cámara Provincial, tiene que valer para dinamizar la provincia de Soria. Y tiene que valer para ocupar determinadas decisiones importantes e históricas que ahora mismo están aquí, en este preciso minuto, sobre lo que vamos a acordar y a decidir. Señor Núñez y queridos miembros del Partido Socialista, diputados provinciales, algunos alcaldes de muchos pueblos de la provincia de Soria, si no damos este paso adelante, no hay otra alternativa. La unidad productiva que hay en Norma, que es una empresa creada hace 6 años, la más moderna de Europa, se hubiera descolocado por completo. Que a ustedes no les ha gustado las formas, yo no les puedo dar mi opinión al respecto. Pero esto no es una cosa habitual que haga este presidente de la Diputación, ni ningún presidente de la Diputación Provincial. No es normal, no es habitual. Si yo tengo que pedir disculpas por las formas, las pido. Pero ustedes no voten por las formas. Ustedes voten por lo que hay de fondo. Señor Núñez, usted nos pide seguridad en la creación de empleo. Es lo que usted nos pide. Yo no le puedo dar más seguridad, y si la diera en esta sala estaría no cumpliendo con mis obligaciones de responsabilidad. No le puedo dar más seguridad que aquella de que la planta se va a abrir. Esa es la clave, y de que hay una llama de esperanza en la gente de San Leonardo y de Pinares, de la provincia de Soria. Esa es la esperanza que yo le puedo decir aquí, y de la cual yo me siento orgulloso, satisfecho, contento. Y que queda mucho trabajo por caminar, evidentemente, porque las cosas, a pesar del acuerdo de hoy, no están terminadas. Hay que constituir una empresa, hay que tirarla adelante, hay que buscar los mercados, hay que empezar a crear empleo poco a poco, hay que ser competitivos. Si no somos competitivos, el mercado nos va a comer por completo y vamos a desaparecer. Por tanto, lo mejor que podemos hacer todos es dirigir este proyecto de manera consensuada, conjunta. Aquí nadie quiere colgarse medallas. La Diputación Provincial de Soria ha hablado siempre con la cara bien alta,
diciendo que no se pueden crear falsas expectativas. De ahí sale que yo salga contestando a declaraciones en medios de comunicación sobre los 100 empleos del pasado día. Claro que salgo diciendo eso, porque yo tengo que defender lo que es el plan de viabilidad, que no digo que sea el definitivo ni el correcto, porque todo lo va a definir los mercados. Pero por favor, que al final hay que pagar la nómina todos los meses y la seguridad social. Esa es la clave del asunto. ¿Qué plan industrial podemos proponer nosotros? El que hemos hecho internamente y en el que hemos colaborado todos los grupos políticos. Pero el futuro está allá donde se encuentran mercados para poder trabajar y para poder producir. Por ese motivo es tan importante la decisión de hoy, que no crean ustedes que vamos de broma a la hora de pedirles el acompañamiento firme en la decisión de levantar la mano en este pleno por este paso tan importante. Porque no queremos ir solos en esa decisión. Porque cuanta menos política se haga con este asunto, mejor para todos. Y nosotros no queremos política con ese tema, queremos acción, queremos profesionalidad, queremos trabajo. Y es lo que hemos hecho en los estatutos de la empresa, trasladarle al empresario la responsabilidad de las decisiones empresariales. Empresariales, porque usted estará preparado para enseñar y para educar como profesor que es. Yo no estoy preparado para eso, pero tampoco estoy preparado para dirigir una empresa de esas características. Pero sí que hemos quedado ahí para controlar el tema financiero, mientras por lo menos estemos allí, señor Núñez y señor de Miguel. Entonces yo pido muy alto y muy claro, clamo casi en la mediodía de hoy, en la Diputación Provincial de Soria, porque los grupos políticos acompañen esta decisión tan importante de la Diputación. Entrar en aquellos pelillos de las formas, el que no me has llamado por teléfono, el que no me has dicho lo que has tenido que hacer. Si yo les dijera a ustedes las cantidades de horas de trabajo, y muy a gusto, con este tema, y a altas horas de la noche no se lo pueden ni imaginar. A mí y a muchos nos ha quitado el sueño las decisiones que tomamos. Por ese motivo yo les pido con valentía, no digo con sacrificio, con valentía, con decisión firme, que una diputación vale para algo. Esa es la clave, vale para algo tan importante como esto. Y si no lo apoyamos en muchas cosas o circunstancias que se puedan producir en la provincia de Soria, la Diputación Provincial no tendrá la coherencia suficiente para podérselo explicar a los ciudadanos. Y eso es lo que yo quiero trasladar aquí. Quiero que se deje de hablar de norma en esta casa. Hemos puesto nuestro granito de arena, hemos puesto en marcha la situación, el empresario privado sabrá por dónde tiene que tirar. Evidentemente a todos nos interesa que se facture, que se venda, que se fabriquen puertas y que se creen puestos de trabajo. Para eso estamos ahí. Pero para eso hace falta confianza, hace falta compromiso. Y eso es lo que la Diputación Provincial de Soria está hoy materializando en este acuerdo. Señores diputados provinciales, esto no es una cosa habitual que se haga. Y por ese motivo yo les pido el compromiso firme de algo tan importante como apoyar este proyecto. Haga cada uno lo que tenga que hacer. Allá cada uno con sus responsabilidades. Yo no voy a aprovechar este dato para hacer política de determinadas declaraciones de cargos políticos del Partido Socialista regional y provincial. No lo voy a hacer, aunque lo tengo aquí delante, sobre este proyecto. Porque creo que no hay que hacer política. Hay que hacer lo que hay que hacer. Portarse y comportarse como auténticos diputados provinciales, no abanderando ninguna bandera, señor Núñez, de ningún partido, sino la bandera de la provincia. Si hay suficiente reflexión sobre este asunto, que cada uno haga lo que tiene que hacer. Sometemos a votación el punto número 5 del orden del día sobre el proyecto de norma. Votos a favor. 14. Abstenciones, 9, por tanto, se aprueba, lamentablemente, solamente con los votos del Partido Popular.